En la clase anterior nos quedamos viendo lo que fue un pequeño ejemplo de cómo hacer código tanto para la sección de Python. Hablamos de la librería de RPio, .gpio, de GPio 0 y estuvimos viendo ahí un ejemplo de cómo ejecutar código de ARM64. Deberían verse los otros videos que ya están colocados en este canal, en donde se muestra cómo hacer la configuración del sistema operativo, cómo hacer la configuración de la cuenta de GitHub y cómo hacer el enlace con Visual Studio Code. De momento, pues me voy a conectar a lo que sería mi máquina de la Raspberry Pi. Y si se dan cuenta, pues ya me dice que estoy en la versión de Debian por medio de SSH. Lo primero que ustedes siempre deberían hacer es un upgrade para simplemente tener actualizadas todas las librerías que vamos a estar utilizando. Este proceso va a depender de qué tanto haya por instalar o actualizar. Si se dan cuenta, pues ahí tenía unas librerías que tengo que actualizar, pero no es mayor cosa. Bueno, como les mencioné, mi flujo de trabajo va a ser normalmente en Visual Studio Code, entonces aquí es donde voy a estar trabajando normalmente para hacer todo lo relacionado con los ejemplos y lo que necesitan para poder utilizar la Raspberry Pi desde este apartado es Remote SSH. Sería justamente esta sección de aquí, que lo que nos va a permitir es poder conectarnos a diferentes máquinas dependiendo de qué tipo queramos. Por ejemplo, aquí yo tengo el apartado de remotos y túneles en el apartado de trabajo. Está incluso el acceso a contenedores y WS targets o máquinas ahí de WSL. En este caso, pues yo ya lo tengo configurado. Ustedes en un inicio no lo tendrían. Entonces iríamos al apartado de Open a Remote Window en la sección inferior izquierda y le vamos a dar a Connect to Host. Aquí, pues en este caso yo ya lo tengo quemado, pero ustedes le darían Add New SSH Host. Y en este caso, pues colocarían cómo es que se conectan a su máquina. SSH, nombre de usuario, arroba, nombre de la máquina, punto local. Ya eso se lo saben. Es muy similar a cómo se hace en terminal. Ya luego les va a pedir que si quieran guardarlo en una configuración, ustedes le dan que sí en cualquiera de los dos archivos principales y ya luego les saldrá aquí por defecto. En este caso le voy a dar ya a mi máquina y ahí va a decir que se está conectando por medio de SSH hacia la Raspberry Pi. Muy bien. Ya conectado aquí en la parte inferior izquierda va a estar diciendo dónde estamos trabajando. En este caso pues dice que estamos trabajando por medio de SSH en el equipo poncho.local que sería mi Raspberry Pi. Ahora nosotros al tener la vista del Explorer podemos abrir un folder o clonar un repositorio. Claro está, pues que tenemos que tomar la configuración de GitHub que está en unos videos anteriores para poder hacer la clonación de un repositorio, push, etc. Yo le voy a dar a Open Folder, me voy a ir al apartado de documentos y aquí yo tengo repositorio del curso. Y si se dan cuenta, pues tengo las dos carpetas, el apartado de Python y el apartado de ARM. Vamos a ir primero con el apartado de Python y le voy a dar OK y se va a abrir la ventana. Si ustedes lo llegaran a necesitar, pues incluso pueden utilizar sus perfiles de Visual Studio Code y tener la instalación ahí de diferentes extensiones o las que vayan queriendo. Por ejemplo, yo aquí tengo algunas de Python y alguna para visualización de datos que generalmente utilizo. Entonces, esa es una de las ventajas que se tiene de trabajar por medio de SSH con Visual Studio Code. Ahora, una de las cosas principales que les había mencionado a ustedes cuando vayan a estar desarrollando su proyecto, lo que necesitan es un entorno, un punto B donde vamos a estar haciendo la instalación de todas las librerías que vayamos necesitando. En el apartado de la documentación está cómo hacer la preparación de un entorno, si ustedes quieren utilizar pip o si quieren utilizar el otro manejador de paquetes que es el UBI. Eso va a depender de ustedes cómo lo quieran trabajar. Yo voy a estar manejando lo que es el apartado del UBI. Y aquí pueden ver todas las dependencias que he estado ahí instalando. Muy bien. Entonces, ya con eso tenemos el apartado de las lecciones. Después de crear el entorno, pues claramente tenemos que hacer la activación del mismo. Ya con esto aquí me está indicando que estoy en 01 Python o el entorno dentro de esta carpeta. Y ya podría hacer la ejecución de estos programas. Aquí estuvimos viendo este ejemplo
que es el más básico, que es el parpadeo de un LED. En este caso, pues yo estoy utilizando el GPIO 21. También vamos a ir a hablar de unas recomendaciones que les tengo para el apartado de conexiones. Y nuestra librería principal, que va a ser la que vamos a estar utilizando durante todo el curso, es rpio.gpio. Aquí simplemente le ponemos un alias para que sea más rápido llamarlo y vamos a estar utilizando import plain. Aquí sería todo el apartado de configuración inicial que yo les había mencionado en clase que sería más o menos el apartado de void setup que se utiliza en Arduino, que vendría todo el apartado de configuraciones, definición de variables globales o todo lo que vayan a ustedes estar necesitando. En este caso, pues estoy colocando un pin que es 21. En dado caso, bueno, yo ya no quiero utilizar el 21, pues coloco el 20 o algo así. Ya estaría cambiando en lo que es todo el resto del programa. Luego está la configuración de modo de pines. Recuerden que nosotros vamos a estar utilizando BCM, es decir, que no vamos a estar utilizando el número de pin físico, sino por número de GPIO. Para eso tendrían que ver el orden de los pines de su modelo exacto. Generalmente se comparten. Entonces, simplemente es que tengan cuidado con esto y recuerden que vamos a estar utilizando BCM. Luego está la configuración de pines. Nosotros vamos a estar diciendo aquí que vamos a estar la configuración o gpio.setup. Le tenemos que indicar qué pin. En este caso, pues vamos a estar manejando el 21 y GPIO out. Es decir, que lo vamos a estar manejando como una salida. Es decir, que nosotros en código vamos a estar activando o desactivando según corresponda. Luego vamos a tener que desactivar las advertencias. Esto simplemente es para términos de prueba. Vamos a poner un set warnings false para evitar que salgan de advertencias ahí. Y luego tenemos nuestro ciclo principal de trabajo. Esto tendríamos que hacerlo bastante similar a lo que sería el apartado del while loop que manejamos en Arduino. Sería más o menos la analogía que tendríamos que estar tomando. Solo que en este caso, como nosotros estamos utilizando la librería de rpio.gpio, tenemos que hacerlo de la siguiente forma, o al menos yo recomiendo hacerse de la siguiente forma, que haya un try catch principal, un try catch set en este caso, que maneje lo que es el flujo principal. Este while true sería nuestro while loop o nuestro ciclo infinito de lo que se estaría ejecutando siempre en nuestro código. Luego tenemos el apartado de except keyword interrupt, que sería simplemente para terminarlo con el teclado, con un control C. Y siempre vamos a tener que manejar un finally. Este finally lo que va a hacer es un gpio.cleanup. Esto de aquí es simplemente para hacer el reseteo de todos los GPIO que estamos utilizando. Es decir, si alguno se quedó encendido justamente en el momento que nosotros detuvimos el programa, al momento de hacer control C, vamos a ir automáticamente al finally, se hace el cleanup, es decir, que todos los pines se apaguen, los que estábamos utilizando y los que se ponen, ¿no? Y luego, pues, simplemente imprime un mensaje. Esto sería un ciclo básico. Todo esto pertenecería a la parte del setup y todo lo que está aquí pertenecería a la parte del while loop. Claramente, pues no vamos a estar limitados a escribir todo el código únicamente aquí dentro del while true. No, existen otras formas de poder hacerlo, como puede ser manejo de clases, invocación de archivos, pueden llamar a métodos. Esto va a depender de cómo ustedes lo quieran manejar. Pero la lógica básica del sistema sería más o menos de esta forma. Muy bien, entonces voy a activar lo que sería la cámara. ¿Verdad? Si se dan cuenta, yo lo que tengo aquí es lo siguiente. Tengo ahí pues lo que sería una galleta y yo tengo el término de conexiones justo con mi Raspberry Pi. Entonces yo directamente de mi Raspberry Pi estoy sacando dos pares de jumpers que tienen 20 y 20 cada uno y lo estoy llevando directamente a lo que es un protoboard. Y yo de aquí voy a estar tomando todas las conexiones que necesito. No estoy colocando simplemente tres cables aquí, tres cables aquí, tres cables aquí, sino que los tomo todos de una vez y los dejo sobre un protoboard que es sobre el que voy a estar trabajando. O puedo tomar las señales fácilmente para poder ir haciendo conexiones con otros sensores más adelante. Y esa es más o menos la recomendación que yo les doy para que sea más sencillo el manejo. Muy bien, entonces ahorita vamos a ir con la ejecución de este código. Si se dan cuenta, pues el LED que está cerca de los jumpers está apagado. Y si yo hago la ejecución, empieza justamente lo que es el parpadeo. Y es bastante similar a lo primero que se hace en los ejemplos de,
de cuando se maneja un Arduino, va a ser el parpadeo de un LED, solo que aquí estamos haciendo más o menos la equivalencia en código de Python. Voy a detener el programa y lo que voy a hacer es comentar la línea de cleanup para demostrar cuál es uno de los problemas que existe y voy a volver a ejecutar el código. Si yo lo detengo cuando está encendido y evidentemente pues no tenemos el GPIO.cleanup, el LED se queda encendido. Entonces esto puede representar un riesgo a la hora de intentar hacer otras conexiones, corregir conexiones, quieren decir, ah bueno, voy a cambiar este apartado de aquí, lo que puede causar es un problema y si hacen una mala conexión o algo por el estilo, pueden causar un corto. Y es por eso que es bastante importante que siempre tengan su cleanup en el apartado del final. Es decir, no importa si se ejecuta bien o mal el programa, siempre, siempre, siempre al final tiene que ser un reseteo. Y es donde ya viene el apartado de manejo de errores. Bueno, otro de los ejemplos que tenemos sería el apartado de cómo se manejan las entradas de pulsadores, pero eso no lo voy a explicar aquí y ya tienen el ejemplo de PWM. Lo que sí quiero explicarles a ustedes es el apartado de los timers task. Es simplemente pues el manejo de hilos. En este caso pues hacemos uso de la librería Time, la librería de trading para poder crear hilos y claramente pues rpo.gpio. Otra vez vamos al apartado de nuestro setup en donde estamos definiendo un pin, en este caso es el 21, es el mismo que el ejemplo de Blink, porque vamos a estar utilizando ese mismo LED. Y ahora estamos definiendo un periodo. Este periodo lo que nos va a estar indicando es cada cuánto se va a estar ejecutando una función. En este caso yo le tengo predefinido 0.5 segundos. Luego viene el apartado de set mode, que es con BCM otra vez. No vamos a estar utilizando la numeración por boa, set warnings false, y aquí es otro tipo de configuración que se le puede hacer a los pins. En este caso, pues estamos definiendo LED pin y GPIO out, así como se hizo en el primer ejemplo. Lo único que está cambiando es que se le está agregando este apartado de initial que le podemos colocar un valor de inicio. Aquí le estoy definiendo que pues que inicie en apagado, pero yo le podría colocar, por ejemplo, que cuando el programa inicie esté encendido justamente ese LED. Luego creamos una variable de stop even, de trading.even, simplemente para saber cuándo es que el hilo se tiene que dejar de ejecutar. Es para lo que nos va a estar sirviendo. Y aquí vamos a estar definiendo esta función, que la pueden cambiar a lo que ustedes necesiten. Lo que se les puede recomendar es, por ejemplo, pueden hacer uno para poder mandar datos por MQTT hacia el frontend, o pueden hacer uno para ir a guardar los datos que se hayan recolectado, valga la redundancia, a la base de datos, que en este caso pues sería MongoDB Atlas, que está el ejemplo. Pero en este caso simplemente vamos a hacer la pulsación. Otra vez es un blink de toda la vida. Nosotros vamos a iniciar con un state que vamos a colocarle que es falso del inicio, simplemente haciendo la alusión de que es un GPO.low, un estado bajo, un estado de apagado. Luego vamos a hacer un while not stop even is set. Esto quiere decir mientras pues, el evento no haya sido detenido o el hilo no haya sido detenido, vamos a seguir trabajando dentro de este while. Luego tendríamos el apartado del state y not state, simplemente es una negación. Originalmente lo tenemos en falso y la negación de falso pasa a ser verdadero. Y el siguiente ciclo pues es verdadero, la negación de verdadero es falso y así estaría intercalando los valores cada vez que hace una ejecución. Luego tendremos el GPIO.output, le indicamos qué pin vamos a estar manejando y le colocamos la variable de state. No obligatoriamente tiene que ser GPIO.high o GPIO.low, podemos manejar variables booleanas. Y luego tenemos un time.sleep, que es la sección del periodo. Es simplemente cada cuánto se va a estar ejecutando y cada cuánto se va a estar deteniendo en este ciclo. Y vuelve al inicio. Luego de hacer esta configuración de la función, hacemos un hilo en donde llamamos a la librería trading, creamos un thread y le decimos cuál es el target o cuál es la función que tiene que apuntar este hilo. En este caso, pues es la que definimos anteriormente, que es la de Harvey, y le dejamos que va a ser Diamond True para que siga corriendo de fondo. Y vamos a hacer un trading.start para poder hacer la ejecución de la función.
Mientras esta función se está ejecutando, nosotros podemos hacer otras cosas. En este caso, pues tenemos otra vez la estructura principal de un try, except y finally. En el apartado del try definimos simplemente presiona control C para salir y while nos va a servir para indicar que estamos haciendo un ejemplo, haciendo otras cosas en el hilo principal y un time.sweep de uno, simplemente para evitar que este while true se esté ejecutando constantemente sin una pausa. Tenemos el apartado del except, que sería por keyboard interrupt, cuando nosotros presionamos control C. Y luego tenemos la sección del final, que vamos a hacer un stop.event set simplemente para poder detener el hilo. Hacemos una unión del hilo principal y hacemos un gpio.cleanup. Si se dan cuenta, pues no es bastante complicado. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para poder definir diferentes ciclos o hilos para poder manejar diferentes funciones. En el proyecto se les menciona que tienen que hacer un envío de datos. Entonces ustedes podrían definir una función que envíe los datos cada tantos segundos sin interrumpir el hilo principal. Esto puede ser tanto para el envío de datos de MQTT como el envío de datos hacia MongoDB. Y en este hilo principal seguir controlando lo que es más importante, que sería la cuestión de los sensores y actuadores. Aquí ya estaríamos tomando lo que es la lectura de los sensores, estaríamos tomando también la definición de acciones con respecto a los valores de esos sensores y al final pues se termina deteniendo todo. Otra vez vamos a ir al apartado de la webcam, vamos a ir a hacer la ejecución y si se dan cuenta pues está funcionando, el LED ahorita está parpadeando más rápido pues porque le dejamos un tiempo de 0.2 segundos de delay. Y aquí se están haciendo otras cosas. Si se dan cuenta, son dos ciclos totalmente distintos. No es que en este while Cruz esté llamando a la función de Herbit para poder hacer este ciclo. No. Simplemente son dos ciclos principales que se están ejecutando de forma paralela, la vamos a decir, para poder hacer múltiples tareas con un solo programa. Y nosotros cuando detengamos el programa, pues va a decir saliendo y termina la ejecución. Termina el hilo secundario, el hilo se elimina y hacemos un GPU cleanup para evitar otra vez que se quede encendido cualquier trabajo ahí adyacente que tengamos. Ahora, otra cosa importante que hay que mencionar, pues es que vamos a estar manejando también el uso de los sensores. Aquí yo tengo dos ejemplos de cómo es que se va a ir trabajando y vamos a ir explicando algunas diferencias principales entre los dos. Primero vamos a tener import time, claramente, vamos a tener import board. ¿Por qué board? Porque en este caso, este sensor no se rige por los GPU que utilizamos de RPO.GPio, no se basa en esa librería en la definición del objeto. Entonces, vamos a volver al void setup. En este caso, vamos a definir un DHT-pin que va a ser board.d20. Esto lo que está utilizando, recordemos, es el nombre del GPIO. Entonces, es el GPIO 20 o también correspondiente al pin 38. Luego aquí hacemos una instancia del sensor o vamos a hacer la creación de un objeto. Esta variable lo va a estar conteniendo. Y le vamos a decir a la librería de Adafruit DHT, que puede manejar DHT22 y DHT11, que cree un objeto DHT11. Y le pasamos qué pin es el que vamos a estar utilizando. Que recordemos es el GPIO 20. Luego va a venir el apartado del void loop principal. Otra vez, la estructura que se tiene que tener es un try, un except y un final. Y dentro del try es un while true. Es el ciclo constante que se va a estar ejecutando o la equivalencia de nuestro while loop. Luego de esto, una cosa que hay que tomar en cuenta es que Adafruit, los DHT11 y DHT22 a veces llegan a tener problemas de lectura, por lo cual estos tienen que estar dentro de su propio try. Otra cosa que hay que mencionar es que para el tiempo de lecturas hay que esperar 2 segundos para que pueda hacerlo correctamente. Es otra de las condiciones que tiene este sensor. Entonces tendríamos para hacer la temperatura, hacemos la creación de una variable y le vamos a decir que es igual al sensor que creamos anteriormente y obtenemos otro atributo de temperatura. Punto de temperatura, vamos al apartado de humedad, hacemos un sensor punto humedad y ya con esto obtenemos los dos datos del sensor. Entonces, ya con esto ustedes pues tendrían toda la definición para obtener los datos de un DHT11. Si se dan cuenta, pues no tiene mayor dificultad.
Luego lo que vamos a estar haciendo es un if, temperatura C is none or humedad is none, es decir, que hubo un error en la lectura, pues no mostramos esos datos. De lo contrario, hacemos la impresión de los mismos. En dado caso hay un error con la lectura, pues decimos que hubo un error al leer el DHT11 y hacemos un time.sleep para el debugle principal de 2 segundos para evitar hacer la lectura constante. Si hay interrupción por teclado, pues se dice que se interrumpió por el usuario y otra vez un finally. En este caso, para cerrar el DHT11 se utiliza un sensor.exit para poder hacer la limpieza de esos pins y la eliminación del objeto. Ahora bien, si pasamos a la webcam, es justamente este sensor azulito que está aquí, pero para términos del ejemplo, pues no es necesario verlo. Vamos a hacer la ejecución del programa. Y como se dan cuenta, pues ya me dice temperatura es 29.8 grados y hay una humedad de 57. Supongo que la primera lectura que hubo un pequeño error porque aquí ya se normalizó a 25.3 y la humedad sigue igual en 63%. Ya con esto, pues tienen una lectura. Una cosa que hay que recalcar es que hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan los time.sleep. Yo no lo recomiendo constantemente y menos en el uso de un programa basado en IoT. Hay que tener bastante cuidado con esto. Como les había mencionado en clase, aquí tenemos una espera de 2 segundos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos otros sensores y pasamos a tener otros tiempos de espera? Y justamente nosotros terminaríamos estando en esta parte de aquí y hay una emergencia. Y aquí está if button preset, por ejemplo. Un botón de salida o algo por el estilo o algo que haga la lectura de un botón de emergencia para poder detener el programa, pero nosotros seguimos aquí. Y luego hay que esperar otros 2 segundos, y luego otros 2 segundos, y luego otros 2 segundos, y luego otros 2 segundos. O tenemos que hacer la activación de un ventilador o la activación de un actuador. Pero nosotros tenemos que seguir esperando porque se están haciendo otras lecturas. Entonces, claramente esto representa un gran problema. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, con Arduino hay algo que se llama milis, que sería simplemente el contador de cuánto tiempo lleva el programa ejecutándose y podremos hacer algo similar. Y justamente es el ejemplo 2. Es el mismo sensor, lo único que se está agregando es una referencia de tiempo para poder hacer correctamente la lectura. Si se dan cuenta, pues tenemos import time, import board, import read, tenemos la definición de qué pin vamos a estar utilizando y también tenemos la definición de qué sensor es el que vamos a estar utilizando otra vez. Lo único nuevo que se le está agregando es que a este sensor se le están agregando dos variables, que sería last read time, es decir, la última vez que se leyó en el tiempo, y el intervalo de lectura que queremos hacer. Estas son las dos nuevas. Simplemente vamos a hacer esto cuando se haya leído por última vez lo que sería el sensor. Cada cuánto queremos que se lea el sensor. En este caso, pues le estamos definiendo cada 2 segundos, que es lo que recomienda la documentación oficial del DHT para poder hacer una lectura correcta. Otra vez, volvemos a la estructura inicial. Tenemos un try, tenemos un except y tenemos un final. En el finally hacemos el cierre del sensor DHT11. En el except, pues sería la interrupción por teclado. Y luego vamos a estar manejando lo siguiente. Un while true, que sería otra vez nuestro ciclo principal. Y como les mencioné, el DHT puede llegar a tener errores, por lo que hay que encerrarlo dentro de un try. En este caso, uno de los primeros cambios que vamos a ver es el time.sleep. Ahora está en 0.2 segundos, es decir, 200 milisegundos. Se maneja de esta forma generalmente y también en Arduino van a ver que hay casos en donde se utiliza 50, 100, 200. Yo lo voy a dejar en 200 más por costumbre que por otra cosa. Y la diferencia es pues, que ya no son dos. Ahora cada ciclo se va a estar ejecutando en 0.2 milisegundos. ¿Por qué hay que cambiar esto? O ahora cómo hacemos la lectura de cada 2 segundos del sensor, porque ahora se va a estar leyendo muy rápido, van a decir. No. Y aquí es donde viene el cambio principal. Si se dan cuenta, dentro del try
o incluso lo podríamos utilizar como una variable global si ustedes lo desean. Puede ser este apartado donde vamos a poner un current time, punto time. Es decir, nosotros cuando llegamos a este punto de aquí, le vamos a preguntar al sistema, mira, ¿qué tiempo es? ¿O cuánto tiempo llevas ejecutándote? No puedo decir 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Nos va a ir diciendo simplemente cuál es la referencia de tiempo que vamos a estar manejando. Ups. Entonces, lo voy a dejar aquí simplemente para que se entienda mejor. Le vamos a decir, bueno, vamos a tomar el tiempo ahorita. Al iniciar el programa, supongamos que han pasado 0 segundos. Entonces, el current time es 0. 0 menos cada cuánto fue la última vez que se leyó, perdón. Entonces es 0, porque no han habido ninguna lectura al inicio. 0 menos 0 pues es 0. Y le vamos a preguntar si es mayor o igual al intervalo de lectura. En este caso, no lo es. Entonces lo terminaría ignorando si lo quieren ver de esa forma. Pasaríamos otra vez al siguiente programa o a la siguiente lectura de otro sensor. No importaría. Volvemos otra vez al inicio y ahora es 0.2, volvemos hacia el siguiente y así va a estar pasando hasta que esta condición se cumpla. Supongamos que llegamos a los 2.2 segundos, 2.2 menos la última vez que se leyó, que sería 0, por ejemplo. 2.2 menos 0 es mayor o igual que el intervalo, que es 2. Entonces, en este caso sí se va a ejecutar lo que está dentro. Y es otra vez el temperatura en Celsius, que va a ser igual al sensor.temperatura, obtenemos la humedad y hacemos la actualización de la última bandera. Entonces, ¿cuándo fue que lo leímos? En 2.2 y eso lo vamos a guardar en el tiempo que se hizo la última lectura. Luego hacemos la impresión, no hay mayor ciencia. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer la actualización de la bandera? Porque ahora en el siguiente ciclo pensemos que vamos a estar manejando en 2.4. 2.4 menos 2.2 es 0.2. Eso no es mayor que el intervalo que teníamos originalmente. Y es por eso que cada vez que se haga la lectura correctamente o se vaya a hacer la ejecución de algo que ustedes necesiten, si están utilizando la referencia por tiempo, tienen que actualizar esa referencia cuando se haga la ejecución. Entonces, con esto ya van a poder agregar múltiples dispositivos. ¿Va? Pensemos que esto es simplemente para ir manejando todo lo que tiene que ver con el DHT. Pero ya con esto podríamos venir y definir otro sensor. Sensor 2, eh, sensor 3, botón, no sé qué, no sé qué. Y ya no va a estar afectando tanto. ¿Por qué? Porque no estamos esperando aquí con un time.sleep de 2 segundos. Ya no afecta. Si se dan cuenta, lo único que vamos a estar manejando es el que va a estar al final o al inicio del bucle principal. Simplemente para evitar que el procesador se estrese demasiado ejecutando continuamente el programa. Entonces, ya con esto pueden tener múltiples sensores aquí y ya pueden tener el apartado de botones y el tiempo de ejecución de todo y de lectura. Ahorita vamos a estar limitados al time.flip de 0.2, pero ya no va a haber tanto problema, así como les había mencionado anteriormente. Bueno, tenemos el time.sleep de 2 segundos y luego tenemos otro de 2 segundos, pero tenemos que hacer la lectura de un botón en X posición justamente. Entonces, con esta forma de manejar lo que sería la lectura por intervalos o por referencia de tiempo, se hace más sencillo y no se van a complicar tanto. Claro, hay diferentes formas de hacerlo y si se van a revisar los repositorios anteriores, también hay ejemplos de cómo hacerlo ya con objetos, cómo hacer una instancia global, etcétera. Pero generalmente lo único que tendrían que hacer es definir correctamente una base para poder ejecutar todo su programa. Podrían hacer, por ejemplo, un project, si ahí van a ir metiendo su código. Podrían utilizar como recomendación una clase singleton para lo que es el MQTT, una para lo que sería MongoDB. También podrían hacer una clase global de variables para poder manejar los valores de los sensores, las referencias de tiempo, cuando se leyó todo otra vez y solo hacen la invocación continua en donde ustedes lo vayan necesitando. Ese sería el apartado de recomendación por esta parte.